José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco fue elegido presidente de los Estados Unidos mexicanos en el sexenio de 1976 a 1982 en el Partido Revolucionario Institucional PRI. Durante su sexenio, el presidente López Portillo creó el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Magistrados. Sin embargo, este tuvo poco presupuesto y no pudo lograr todos los objetivos que se había planteado. Promovió una ley de amnistía que benefició a una gran cantidad de presos y perseguidos políticos. Su economía se centró en la explotación de los hidrocarburos. Cuando cayeron los precios del petróleo en otros países del mundo, en México se dio una de las crisis económicas más grandes de toda la historia, ya que se dio a la fuga de capitales, el desempleo aumentó en todo el país y se dieron más tensiones y problemas sociales políticos. Se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo en Tabasco, Chiapas y Campeche, lo cual ayudó a que México fuera el primer exportador de crudo y de esta forma el Producto Interno Bruto se elevó a un 8% anual y esto contribuyó a que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. En enero de 1979, el Papa Juan Pablo II visitó la Ciudad de México por primera vez y este suceso marcó la historia del país. En 1981, el presidente propuso a la Organización de las Naciones Unidas el Plan Mundial de Recursos en Ejércitos. El gobierno de López Portillo inició bien, pero finalmente no continuó con todo lo que había planeado en el país. El presidente tramitó en la banca extranjera un conjunto de préstamos para contribuir la explotación e infraestructura de explotación de los depósitos petroleros. Inició varios proyectos de desarrollo que fracasaron por su ostentación y falta de interés durante el proceso y final de los resultados. Algunos de los planes fueron los siguientes: el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Magistrados, la Alianza para la Producción, el Sistema Alimentario Mexicano, Plan Global de Desarrollo. Los problemas en el país provocaron que aumentara la deuda externa, se redujo a ceros los excedentes del petróleo, fomentó una sociedad sin bases sólidas y la corrupción se estuvo a tope. Aumentaron las tasas de interés, las cuentas bancarias fueron manipuladas y esto hizo que se redujera el gasto corriente y la baja del precio del barril crudo. La moneda mexicana se devaluó en un 400%. Cuando se dio su último informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1982, el presidente dio la cara ante todos los mexicanos y les informó sobre el caos que había en el país. Sin embargo, había culpado a los banqueros de la crisis económica. Se dice que el presidente José López Portillo lloró frente a millones de mexicanos y aceptó su responsabilidad personal al haberle fallado al país y a sus habitantes. Muchas personas se conmovieron al ver arrepentido al presidente, pero muchas otras mostraron un evidente descontento por dicha situación. Muchas personas se burlaron del presidente e hicieron parodias de lo que pasó el día de su informe de gobierno, ya que la mayoría de los mexicanos tenían altas expectativas sobre el gobierno del José, el cual al final solo defraudó a todo. En la historia de México, señala que el sexenio de Luis Echeverría y López Portillo fue denominado como la docena trágica del populismo, ya que se usó dicha palabra por los 12 años de gobierno de los dos presidentes antes mencionados. Cabe señalar que la docena fue evocada de la famosa decena trágica, la cual duró varios días con asesinatos, muertes, problemas sociales, políticos y económicos. Un año antes de que López Portillo entregara el poder a su sucesor en la presidencia de México, su opción se basó en dos personas que formaron parte del partido político, el PRI, los cuales fueron Javier García Pinapanigua y Miguel de la Madrid, quien fungía como secretario de Programación y Presupuesto en la administración de José López Portillo. José López Portillo finalizó su presidencia el día 30 de noviembre de 1982. Después se retiró de la política y decidió escribir libros, entre ellos su biografía personal, al igual que sacó a la venta su propia marca de tequila Don Q. Vivió con su familia en una mansión que fue regalo de su gran amigo Carlos Jan González. Fue demandado por un abogado de nombre Ignacio Burgoa por el delito de fraude en contra de México. Después de que dejó el poder, se divorció de su esposa y en 1955 se volvió a casar con Sasha Montenegro. López Portillo, esto ya no va, perdona Mica, se me fue, pero esto a lo mejor y si te sirve. Falleció a la edad de 83 años el 17 de febrero del 2004.
En el año de 1945, Miguel Alemán Valdés se lanzó como candidato en el puesto de la presidencia de México para las elecciones que se efectuaron en 1946. Inesperadamente falleció Maximiliano, y esto provocó que Miguel ya no tuviera obstáculos para su candidatura. Los candidatos que competían por la casilla presidencial fueron Miguel Alemán Valdés por el Partido Revolucionario Institucional, Ezequiel Padilla por el Partido Democrático Mexicano, Agustín Castro por el Partido Nacional Constitucionalista y Enrique Calderón por el Partido Reivindicador Popular Revolucionario, siendo él el primer presidente civil del México moderno. Durante su periodo presidencial se otorgó el voto a la mujer a nivel municipal. También durante su administración se creó el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de la Juventud y el de Bellas Artes, así como la Dirección General de Turismo de la Secretaría de Gobernación. También fueron creadas diversas obras de infraestructura con las que México ingresó a la modernización industrial, como la carretera panamericana de Ciudad Juárez, Chihuahua a El Ocotal, Chiapas. Se construyó la Ciudad Universitaria, el Auditorio Nacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante su mandato se erradicó la viruela y se inició la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Igualmente, fue fortalecido la Comisión Federal de Electricidad y los sistemas de riego del país, así como la modernización de los ferrocarriles nacionales de México. Su administración se caracteriza por lo siguiente: creó más redes carreteras, ferroviarias y otras obras públicas, creó más un sistema de riego y otros fueron mejorados, organizó y creció el reparto agrario, la inversión privada aumentó y así también se acrecentó el crecimiento industrial y urbano del país. La industria automotriz de motores, electrodomésticos y de hoteles se diversificaron más por todo México, impulsó la cultura mexicana en otros países y apoyó a muchos artistas como Octavio Paz y a David Alfaro Siqueiros. Creó el Conservatorio Nacional de Música, construyó más las escuelas para la enseñanza de nivel primaria, le dio más impulso al sector turístico en el puerto de Acapulco Guerrero, lugar donde se construyó la avenida escénica de la empresa Techo Eterno Eureka. Se crearon más ciudades y construyó unidades habitacionales para los empleados del gobierno. Se reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana y se realizó diferentes campañas para contrarrestar el analfabetismo que existió en México en aquella época. En el año de 1945, Miguel Alemán Valdés se lanzó como candidato en el puesto de la presidencia de México para las elecciones que se efectuaron en 1946. Inesperadamente falleció Maximiliano, y esto provocó que Miguel ya no tuviera obstáculos para su candidatura. Los candidatos que competían por la casilla presidencial fueron Miguel Alemán Valdés por el Partido Revolucionario Institucional, Ezequiel Padilla por el Partido Democrático Mexicano, Agustín Castro por el Partido Nacional Constitucionalista y Enrique Calderón por el Partido Reivindicador Popular Revolucionario, siendo él el primer presidente civil del México moderno.